Hola, muy buenas con todos. En esta oportunidad les doy la bienvenida a mi canal, sede Enrique Velázquez Rosas. Bueno, continuando con la presentación, en esta oportunidad les voy a presentar sobre bioseguridad en tiempos de COVID-19 en el consultorio estomatológico. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a conocer medidas entre el muy antes, el antes y el durante y el después, cómo debemos actuar en el consultorio estomatológico. En esta oportunidad, esta diapositiva va dirigida a consultorios pequeños, medianos y también a consultorios de gran magnitud. Puede ser consultorios que ya podrían ampliar los de clínicas grandes más esta información. Bueno, como primer punto les he mencionado el mucho antes. El mucho antes quiere decir que nosotros debemos estar preparados ya ante la llegada del paciente, como está declarado, y nosotros debemos saber que todo paciente es potencialmente infectado. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debemos pensar que el paciente ya está infectado. Entonces, en el mucho antes, nosotros debemos proteger nuestras unidades, nuestras superficies, y también al profesional y al personal que nos va a ayudar, al asistente, con toda la bioseguridad, como por ejemplo el EPP reforzado para el profesional y también el EPP para el asistente. El profesional es que va a estar en contacto directo con el paciente, y también debemos anticipar a la llegada en la consulta dental del paciente poniendo forros. ¿Para qué? Para que no haya menor riesgo de contaminación, en el consultorio. En esta oportunidad podemos ver que la caja de control está protegida con bolsitas de plástico o también forros de plástico. Depende de cada usuario odontólogo que cuente con el material para usar. Como la luz halógena también está protegida acá. En estos casos pueden ver el rayos X, la lámpara de luz, pueden ver que está protegida. Estas cosas, medidas muy importantes, no solo estas, sino podemos ampliar este conocimiento en qué más podemos hacer en el mucho antes de la llegada del paciente. Con respecto al antes, yo tengo 4 puntos importantes, y creo que también todos debemos hacerlo. En este punto importante, como hay cosas que he implementado en la información de lo que nos da el protocolo, el MINSA, hay cosas que he implementado y he ordenado para nosotros cómo actuar directamente en el consultorio dental. En el primer punto, sabemos que debemos hacer la cita por la llamada. En el segundo punto, cómo debemos actuar cuando el paciente está por ingresar al consultorio. En el tercer punto, el paciente ya dentro del consultorio, qué debemos hacer para reducir los riesgos de contaminación. En cuarto punto, el paciente ya debe estar colocado el EPP, o sea, con la ayuda del asistente. Como primer punto que les recordé, la cita por llamada, nosotros debemos aplicar un cuestionario y recomendaciones que debemos dar al paciente también. Y no solo las recomendaciones es para el paciente, sino también para nosotros. Entonces, si por A o B, dentro de estas preguntas que nosotros vemos en esta parte, nos responda una respuesta de sí, entonces nosotros debemos evitar la consulta. Si las respuestas son no, el paciente continúa y podemos gestionar una cita para un día y una determinada hora. Entonces, con respecto al cuestionario que hice acá, nosotros debemos hacer si ha tenido fiebre en los últimos 14 días, ha tenido problemas respiratorios, dolor de garganta, contactos con personas con síntomas, contactos con algunas personas de confirmación de coronavirus, o si ha pasado en pruebas de descarte y en qué trabaja, a qué se dedica. Según a estas preguntas ya podemos descartar una mínima sospecha
en las preguntas y respuestas que nos dé el paciente. En las recomendaciones nosotros debemos decirle que cumpla la hora el paciente, y también nosotros debemos recalcar y tener conocimiento que nosotros debemos decir a todos los pacientes que venga a su hora. No acudir acompañado, acudir al consultorio con este punto importante de higiene oral. Nosotros debemos ya recomendarle por la llamada un enjuague que contenga el cetilpiridino, algo así. Es una sustancia antiséptica muy potente para los virus, pero también podemos encontrar en las marcas, por ejemplo, de Vitis. Está ya agregado. Es un enjuague oral que ustedes ya investigarán y verán que es una buena alternativa. Acudir al consultorio con mascarilla. Respetar el método de distancia al momento que el paciente acude a la consulta. El segundo punto es el paciente ingresando ya al consultorio. El asistente va a verificar si el paciente está viniendo con su mascarilla, con su protector facial, que son básicamente lo que le pedimos en la llamada. Como segundo punto, el paciente debe desinfectar la planta de los zapatos. Como tercer punto, el asistente aplica alcohol gel en las manos del paciente para reducir el riesgo de contaminación. Nosotros sabemos que la mano es un potencial contaminante, porque el paciente toca dinero, toca superficies de los buses, de su auto, etcétera, etcétera. Y como cuarto punto, nosotros debemos medir la temperatura del paciente para poder descartar si el paciente viene con fiebre, con una temperatura alta, que es uno de los síntomas que refleja el coronavirus. Como tercer punto, dentro del consultorio, cuando ya va ingresando a la sala de espera, nosotros ya habíamos coordinado con la asistenta que la asistenta debe dirigirlo al baño al paciente para que se haga el respectivo lavado de manos, y también ya dejamos un vasito de enjuague seleccionado por el odontólogo. Como ya les recomendé, puede ser el enjuague que les dije. Entonces, para que el paciente se haga un previo enjuague en lavadero, enjuague de cloruro cetilpiridino. También después el paciente, después de hacer estas recomendaciones, el paciente regresa a la sala de espera, y ahí es donde se encuentra con el informe del consentimiento de riesgo. El paciente lo va a tener que leer y firmar y dejar en su sitio. Después, seguidamente, el asistente lleva la EPP a que lo ayude a colocar al paciente, indicándole que debe ponerse la gorrita, las botas, primordialmente las botas. Luego el asistente le ayuda con la gorrita, y después con la bata de protección al paciente. En este caso, el paciente ya está ingresando, por eso es que ya se sacó la mascarilla, a la consulta dental. Está listo y preparado para que el paciente ingrese a la consulta con el profesional estomatológico. El durante viene a ser cuando ya el paciente está por ingresar en contacto directo con el profesional. En este caso, el profesional va a diagnosticar la mirada del paciente y la actitud del paciente, y también va a dar un cuestionario presencial, o sea, previo, para poder corroborar las respuestas que ya anteriormente en la llamada hizo un cuestionario el asistente. En este caso lo llamamos triaje presencial. Luego, cómo debemos actuar cuando el paciente está en el sillón, y propiamente dicha el tratamiento que vamos a seguir, que debemos avalarnos para minimizar el riesgo en un tratamiento de expansión de los virus en aerosoles, etcétera, etcétera. Como dije, el primer punto es diagnóstico cuestionario presencial, que viene a ser el triaje presencial. Nosotros debemos hacer otra vez las preguntas, pero ya presencialmente, para que el paciente pueda reflejar y nosotros podamos ver si el paciente tiene
cierto nerviosismo, o después corroborar las respuestas con el primer triaje por llamada. Luego al paciente referimos que lo firme para poder después seguir al segundo punto, cuando ya el paciente está en el sillón dental. Nosotros referimos al paciente que se enjuague con el enjuague que ya nosotros debemos haber puesto por 1 minuto con peróxido al 0.5% o al 1%, o con el enjuague de cetilpiridino al 0.5%. Nosotros referimos al paciente que se enjuague por 1 minuto para que los virus y bacterias se minimicen el riesgo de contaminación, y después nosotros aplicar el suctor de alta para poder extraer el enjuague bucal, para así minimizar las salpicaduras del virus y se disperse en el aire, ¿no? En el ambiente. En el tratamiento propiamente dicho, ya cuando ya empezamos a un tratamiento, las recomendaciones ideales para evitar el aerosol y la contaminación ambiental y de las superficies, nosotros debemos aplicar un aislamiento absoluto en cualquier tratamiento, así sea curación, endodoncia, etcétera, etcétera. Entonces hacemos un aislamiento y también como recomendación usar suctores de alta potencia, micromotores como alternativa, porque el micromotor no bota agua. Piezas de mano eléctricas que ya en el mercado ya encontramos, las piezas de mano ahora ya son eléctricas, la rotación, y posiblemente el agua es en chorro de agua, ya no en presión como en las actuales que tenemos con compresora. Eso evita que el aerosol que se contamine el ambiente. También en las técnicas de TRA, que lo hacemos con la cureta. La cureta también, esta técnica del TRA es muy antigua, nosotros la conocemos, pero también hay una técnica actual que está en controversia y que sí funciona, es la técnica del OMI, la odontología mínimamente invasiva, que es muy buena. También tengo diapositivas de eso, si me sugieren en los comentarios, yo próximamente haré una presentación de esta técnica. En el después nosotros ya vamos a hacer la desinfección cuando ya el paciente ya se ha ido, quiere decir el después. Nosotros vamos a retirar la protección de las superficies, desinfección de las superficies, desinfección e esterilización de materiales, el retiro del EPP y desinfección del profesional y personal. Son 4 puntos que yo pongo, que es muy importante conocer algunos detalles que fallamos. En el primer punto, el retiro de la protección de las superficies. Al retirar las superficies, los plásticos que hemos abordado a todos nuestros materiales y superficies de la unidad, debemos retirar con mucha cautela y poner en un sitio en un tacho descartable donde que nosotros podemos poner un símbolo de contaminación, riesgo biológico, como el rojito podemos ver aquí. El rojito nos da a entender que es un riesgo biológico contaminante muy de alta contaminación. Entonces eso ya debemos cuando ya encarguemos al servicio de limpieza, ya ellos van a saber que esos materiales y esos utensilios están altamente contaminados. La desinfección de las superficies, comúnmente yo puse 2 desinfectantes muy comunes, que es para poder desinfectar lo que es la unidad dental, las superficies como por ejemplo los materiales que usamos, los pomitos que usamos, etcétera, etcétera.
Dos que son económicos y muy factibles en el consultorio es el alcohol al 70% y el hipoclorito al 0.5%. Doctor, pero ¿cómo saco el 0.5 si mi lejía casera, Clorox, es de 4%? Muy bien, entonces acá hay una fórmula que hice yo. He tenido que poco entenderla, yo también. Yo sé que no somos buenos en matemática, pero bueno, en esta fórmula vamos a hacer un litro de agua vamos a convertir en 0.5 de solución de hipoclorito. Entonces vamos a poner el litro de agua multiplicado por el 0.5, que es la cantidad deseada. No solo pueden poner 0.5, sino 0.3, 0.2, 0.1, 0.4 o al 5%. Y ustedes, ya entendiendo esta fórmula, ya van a poder cambiar los valores. Entonces ponemos dividido esto entre el 4% de la lejía casera que nosotros tenemos. Como resultado nos va a dar 125 mililitros de hipoclorito de 4%, o sea, 125 que vamos a usar de hipoclorito de esa lejía. Ahora, para saber el restante de agua que vamos a usar para un litro, vamos a restar un litro menos el 125 de hipoclorito que estamos usando. Entonces va a salir 875 mililitros de agua que vamos a usar. La suma de 875 más 125 de hipoclorito va a salir un litro de hipoclorito de 0.5%. Es muy sencillo. Así pueden ya ustedes, sabiendo esta fórmula, reemplazar los valores y poder hacer una solución de hipoclorito según al caso que vayan a usar. La desinfección y esterilización de los materiales. Este es un tema muy importante y muy grande también para entenderlo, pero acá les traigo la base ya para que ustedes sigan la información y la investigación. Es de acuerdo al material. Nosotros sabemos que tenemos crítico, semicrítico y no crítico. En los casos del crítico encontramos material quirúrgico, por ejemplo, como los materiales que van a estar íntimamente en contacto con sangre con el paciente. Todos esos materiales debemos esterilizarlos. ¿Por qué? Porque tienen la contaminación directa. En semicrítico encontramos material de contacto constante, por ejemplo la platina de vidrio, las espátulas de plástico que no podemos esterilizar obviamente, y también tenemos los pomitos que usamos en el consultorio como el cemento Grossman, el Dical, el calcio. Todos esos pomitos, sus superficies podemos desinfectar con los semicríticos, que son de desinfección alta. Son químicos que se usan, por ejemplo el glutaraldehído, como por ejemplo pueden investigar a qué porcentaje y cómo se prepara, o también pueden utilizar el amonio cuaternario, que también es una buena tendencia, que elimina virus y esporas. Tanto el glutaraldehído como el amonio eliminan virus y esporas y es una desinfección de alta calidad. En el no crítico ya son desinfectantes de media y baja, como encontramos ahí el alcohol, el hipoclorito, etcétera, etcétera. Con eso podemos desinfectar superficies y mobiliarios, por ejemplo como la unidad dental, como las mesitas de mayo, donde se ponen los materiales. Todas esas cositas podemos desinfectar con los de desinfección de media y baja. El retiro del EPP y la desinfección del profesional y personal. En el retiro del EPP debemos tener una forma correcta. Más adelante debemos investigar como futuros ya odontólogos y odontólogos del futuro, como se quiere decir, ¿no? Para hacer las cosas correctas. Ya no esperar o que alguien nos diga. Tenemos los libros, tenemos la enseñanza virtual, que podemos hacer cada paso con sus determinados protocolos. Por ejemplo, acá en el retiro debemos retirar primero el guantes, después retirar el protector facial y los lentes, y después las batas y al final la mascarilla. De todo esto vamos a de nuevo mínimamente reducir el riesgo de contaminación de nuestro cuerpo, pero también ya hemos contaminado nuestra mano al
ayudarnos del retiro de todo nuestro EPP, y por ende el final debemos terminar lavándonos las manos. Obviamente después la ropa a desechar y cambiarnos de ropa para poder ya estar seguros, o bañarnos al final para poder estar seguros que ya estamos completamente desinfectados. Y nosotros, acá hay un punto muy importante. Esto quiere decir que nosotros debemos esperar 30 minutos por lo menos. ¿Por qué lo decimos para volver a atender a otro paciente? ¿Por qué decimos esto? Porque hay materiales que desinfectan dentro de 15-20 minutos. Hay químicos que utilizamos en el consultorio. Y también por el ambiente que posiblemente haya quedado algunos contaminantes de coronavirus, tiene que reducir la carga viral, y por ende al siguiente paciente vamos a reducir el riesgo de contaminación. Y con esto les doy muchas gracias por su atención. Espero me comprendan mi primera exposición, y mis diapositivas están creadas con mucho cariño para ustedes. Espero que me den like y me suscriban a mi canal, y déjenme algunos comentarios para ver qué temas más podemos hablar en otras presentaciones, o qué dudas hayan tenido de esta presentación. Bueno chicos, me despido. Muchas gracias y que tengan un buen día.